Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es la anticoncepción? Son todos aquellos métodos capaces de evitar o reducir la posibilidad de un embarazo. ¿Por qué digo evitar o reducir? Porque no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% efectivo. Pero bueno, no son 100% efectivos, pero la mayoría tienen una efectividad de entre un 90-99,5%. O sea que son, si bien no son 100% efectivos, son muy efectivos. ¿Está bien? Eso es un concepto importante. No es lo mismo no utilizar un método anticonceptivo que utilizarlo, ¿sí? Y dice que puede utilizarse desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la persona. Yo acá lo que agregaría que en la adolescencia debe utilizarse desde la primera relación sexual. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tratar de desterrar a través de esta charla son todos los mitos y creencias que surgen. Muchas veces se cree que en la primera relación sexual una mujer no puede quedar embarazada, o porque la mujer es adolescente, es chica, no tiene tantas posibilidades. Y bueno, la realidad es que a partir de que la mujer empieza a menstruar, el riesgo de embarazo existe, ¿sí? Más allá de las enfermedades de transmisión sexual que ahora vamos a hablar también. Entonces, el concepto sería que las adolescentes deben utilizar un método anticonceptivo desde la primera relación sexual. ¿Cuáles son los desafíos a superar en las relaciones sexuales adolescentes? Bueno, en primer lugar, el embarazo no deseado, con todo lo que esto conlleva, sobre todo en un adolescente, donde la mayoría de las veces, o en la mayoría de los casos, la adolescente o los adolescentes no están preparados para llevar a cabo una maternidad o una paternidad. Si bien nadie está totalmente preparado, porque uno no hace un curso antes de ser padre, bueno, el ser adolescente conlleva a que tengan menos preparación en la vida, entonces los riesgos son mayores. Está visto que los chicos que tienen padres adolescentes tienen mayores factores de riesgos, porque en general los adolescentes no tienen tantas pautas de alarma, les parece que todo está bien, que no va a pasar nada, que no es nada. Entonces, esa paternidad tiene mayores riesgos. El otro desafío es el aborto, con todo lo que esto implica, tanto física como emocionalmente, ¿no es cierto? La propagación de enfermedades de transmisión sexual, y debemos evitar la morbimortalidad materna. ¿Qué quiere decir esto? Los riesgos de alguna complicación, ya sea durante el embarazo, inmediatamente después de haber tenido el parto o la cesárea, que en general en las adolescentes son un poco más complicadas, porque el adolescente está en una etapa de desarrollo, donde necesita un aporte nutricional mayor, y un embarazo significa que esos aportes sean mayores también, y interfieran con el crecimiento también del adolescente. Entonces los desafíos a superar en las adolescentes serían estos. Discúlpeme, doctora. ¿Cómo no se escucha? Que hay micrófonos encendidos y se escucha el detrás y le tapa su voz. Ah, bueno, a ver, gracias. ¿Podremos solucionar eso desde allá, desde la oficina? Sería bueno que silencien todos los micrófonos. Sí, bueno, yo les pido particularmente a cada uno que por favor silencien los micrófonos, así se puede escuchar bien. Vamos a tratar de silenciarlos nosotros desde acá, desde la página, pero les pido por favor que cada uno silencie su micrófono. Gracias, Janina. Bueno, entonces, seguimos. Para prevenir el embarazo no deseado es fundamental la consejería en anticoncepción. Y esto es un pilar fundamental, porque acá hay otro mito también. Muchas veces algunos padres o las familias dicen, no, mejor yo ni le digo nada, porque si yo le hablo o le cuento sobre la anticoncepción, lo estoy incitando a que tenga relaciones sexuales. Y no es así, no porque no lo diga yo, sino porque hay estudios al respecto. En Estados Unidos se hizo un estudio en un pueblo donde se pusieron todos de acuerdo y optaron por ese método. No decirles nada, no darle información,
no hablar de las relaciones sexuales, no hablar de los métodos anticonceptivos, y todavía decirles, bueno, mirá, el método es que ustedes no tengan relaciones sexuales, no tienen que tener relaciones sexuales hasta la mayoría de edad, cuando sean más grandes, más conscientes. ¿Qué pasó en ese pueblo? Que hubo mayor cantidad de embarazos adolescentes, mayor cantidad de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el adolescente, si tiene ganas de tener relaciones sexuales, las va a tener igual. Esté uno de acuerdo, no esté de acuerdo, le parezca bien, no le parezca bien. Entonces, lo ideal es acompañarlos y darles todas las herramientas para que esa relación sexual sea placentera y cuidada, para que tengan cuidado de todos estos riesgos que hablamos anteriormente. Entonces, esto también es algo muy importante. A partir del 2015 cambió el Código Civil. Anteriormente se hablaba de patria potestad, ya no se habla más de patria potestad. Se habla de responsabilidad parental, que consiste en la obligación de los adultos referentes o familias de acompañar los procesos de desarrollo integral de sus niños, niñas y adolescentes en todas las etapas de su vida, respetando su autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los niños tienen derechos a medida que van creciendo y van adquiriendo conocimientos, responsabilidades, autonomía, o sea que se pueden ir manejando cada vez un poquito más independiente, y que los padres acompañan en ese proceso de crecimiento. Y es un poco lo que hablábamos anteriormente, uno debe acompañar a los chicos explicándoles que una relación sexual tiene riesgos de embarazos, riesgos de enfermedades de transmisión sexual, y que también corresponde por parte de ellos esta responsabilidad del cuidado, dándole todas las herramientas con el conocimiento, que a veces algunos padres dicen, bueno, pero yo no tengo todas las herramientas, porque a mí no me formaron, yo no sé bien cómo hago, qué le aconsejo, qué le digo. Bueno, si nosotros sentimos que no llegamos a tener todas las herramientas, para eso también estamos los profesionales. Entonces es importante que como padres acompañen a los adolescentes a un ginecólogo, preferentemente infanto-juvenil, pero si no hay infanto-juvenil, cualquier médico ginecólogo está capacitado para dar una consejería en anticoncepción. Entonces, si nosotros sentimos que no tenemos todas las herramientas, bueno, acompañarlos y decirles, bueno, vamos a visitar un médico, veamos cuáles son las maneras que tenemos para que vos te cuides y puedas disfrutar de tu sexualidad de la manera más segura. Y por supuesto siempre enseñándoles o diciéndoles que esta relación sexual tiene que ser consentida cuando realmente ellos se sientan capacitados para tener esas relaciones sexuales, y que las relaciones sexuales no sean porque mis amigos ya tuvieron relaciones, mi primo ya tuvo relaciones, o la persona con la que estoy quiere que tenga relaciones sexuales y yo no estoy muy seguro. Entonces, explicarles o enseñarles que esa libertad, a esa elección, ellos deben respetarla, y que tiene que ser cuando realmente tienen ganas de tener relaciones. Les cuento una anécdota. Una vez vino una paciente a mi consultorio y me dijo, doctora, tengo 15 años y todavía no tuve relaciones sexuales. Y bueno, le digo, ¿cuál es? ¿Y está mal? No, no está mal, está perfecto. Si vos no tenés ganas de tener relaciones sexuales, no tenés que tener relaciones sexuales. No porque todo el mundo ya tuvo relaciones sexuales, vos tenés que tener relaciones sexuales. Y eso es lo que tenemos que también conversar con los adolescentes para poder acompañarlos en esa decisión también. Bueno, y si ustedes me preguntan cuál es el mejor método anticonceptivo para un adolescente, la realidad es que hay muchos métodos anticonceptivos, y la anticoncepción es como un traje a medida. No hay un método anticonceptivo para cada adolescente, o sea, al revés. El método anticonceptivo depende de cada adolescente, depende de cada paciente. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, bueno, no, las pastillas anticonceptivas son bárbaras porque son una dosis muy pequeña, una por día, todos los días. Y si a mí el adolescente me dice, yo soy colgada, me olvido, no me acuerdo, bueno, entonces ese no será el mejor método anticonceptivo. Entonces le puedo proponer, bueno, pasemos a las inyecciones, que es una vez por mes. Ah, no, pero a mí las agujas, yo veo una aguja y me desmayo. Bueno, busquemos otro. Y así, bueno, lo que uno le propone son las diferentes opciones que ellos tienen,
y en realidad es la adolescente la que elige cuál es el mejor método anticonceptivo de acuerdo a lo que le parece. Lo que nunca puede faltar desde el principio de la relación y durante toda la relación es el preservativo, que por el momento es el único método anticonceptivo que sirve además de anticonceptivo para prevenir enfermedades de transmisión sexual. No hay otra. Y bueno, esto es algo muy llamativo porque cuando uno por ahí les pregunta a los adolescentes, ¿sabes qué enfermedades de transmisión sexual hay? La mayoría los nombra, algunas HIV es el primero que aparece, alguno puede decir sífilis, gonorrea, y hasta ahí. Y cuando uno les pregunta, bueno, está bien, perfecto, el HIV, ¿sabés qué es lo que hace el HIV en tu cuerpo? Y la mayoría no tiene idea qué es lo que hace el HIV en el cuerpo. Entonces es importante explicarles cuáles son los riesgos también de cada enfermedad. Explicarle que el HIV baja todas las defensas en el organismo y lo que para una persona sana puede ser una pavada como un resfrío o una diarrea, en las personas que tienen HIV eso puede complicarse y llevar a una enfermedad grave. Que sífilis afecta a todos los órganos, que hay tratamientos, que para HIV no hay tratamientos, que hepatitis afecta el hígado, y así, bueno, un poco con cada una de las enfermedades, que es lo que nosotros hacemos en el consultorio, para que no minimicen las cosas, para que no digan, bueno, no pasa nada, no es nada, o sea, para que con estas herramientas que ellos van adquiriendo, se vayan dando cuenta de los riesgos que puede llegar a haber. Es importante también que sepan cómo se usa el preservativo, y que debe usarse, como dije, desde el principio de la relación. No sirve si tienen relaciones sexuales un rato y después se ponen el preservativo. Primero porque de esa manera no previenen las enfermedades de transmisión sexual. Y segundo, porque el líquido que lubrica el pene puede tener algunos espermatozoides y esos espermatozoides pueden generar un embarazo también. Entonces, por eso es muy importante que lo tengan desde el principio de la relación. El preservativo tiene que ser guardado en un lugar donde no les dé el sol. Cuando se abre tiene un troquel para abrirlo, no se tiene que abrir ni con una tijera ni con los dientes por el riesgo de romperlo. El preservativo tiene como una especie de sombrerito, que lo vamos a ver un poco mejor acá. Este sombrerito que tiene que ir hacia arriba. El pene tiene que estar completamente erecto, quiere decir que tiene que estar parado, tiene que estar duro, no puede ponerse antes, sino queda como flojo. Es importante que aprieten ese sombrerito para que no quede aire, porque el aire corre el riesgo de que el preservativo se rompa. Entonces, apretando ese sombrerito que tiene arriba, se desliza hacia abajo, bien hasta la base del pene. Se tiene la relación sexual. Es importante que esto sirve para prevenir enfermedad de transmisión sexual tanto en las relaciones vaginales como en las relaciones anales. O sea, porque a través de las relaciones sexuales anales y orales también se pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual. También es importante explicarles que una vez que tuvieron relaciones sexuales anales, con ese mismo preservativo no vuelvan a tener relaciones sexuales vaginales, porque ahí hay riesgos de infección también, ¿sí? Porque los microorganismos que están en el recto pueden dirigirse hacia la vagina y eso traer complicaciones e infecciones, ¿sí? Una vez que tienen relaciones sexuales, conviene que se haga un nudito en el preservativo, que se apriete, se exprima como un globito, para verificar de esa manera que el preservativo no está roto, no está pinchado, no pierde por ningún lado. Y tirarlo en un lugar seguro, como es un cesto de basura, y no en la vía pública, no en el inodoro, para evitar contaminación. Bueno, también contamos con el preservativo femenino, que un poco lo puse porque no sé si todo el mundo lo conoce. El preservativo femenino es un poco más complicado de colocar, ¿sí? Fíjense que tiene en la parte superior un anillo, que este anillo está obstruido, está bloqueado, y este anillo de abajo es un anillo libre, es como si fuera una manga, que en la parte superior está cerrada. Entonces, la parte que está cerrada se forma como un 8,
Entonces eso se pone en la vagina, se puede poner así como la mujer se puede poner con la pierna arriba de una silla, en la cama, acostada, como quien pondría un tampón por ahí, ¿sí? Entonces se hace como un 8 y se introduce en la parte superior de la vagina. Bien adentro. Y de esa manera se tiene la relación sexual. Cuando se termina la relación sexual, se extrae igual que la misma manera que el preservativo y se descarta de la misma manera. Como les dije, es un poco más engorroso de colocar, es más difícil de conseguir y no es tan económico como un preservativo, es más caro. Pero bueno, lo puse para que sepan que existe y que en algunos países se utiliza. Tenemos el campo de látex. ¿Qué es el campo de látex? Es una protección que tenemos para las relaciones sexuales orales. Cuando la relación sexual oral, como dijimos, que también conlleva riesgo de enfermedades de transmisión sexual, se practica a la mujer. Cuando se practica al hombre, bueno, con el mismo preservativo ya hace de campo y de esa manera lo estamos previniendo. Pero, por ejemplo, cuando el varón le practica sexo oral a la mujer o sexo oral entre dos mujeres, lo que debemos fabricar es un campo de látex. ¿Cómo se fabrica ese campo de látex? Se corta los dos extremos de un preservativo y después se corta en forma así longitudinal hasta formar un rectángulo. Ese rectángulo se estira, se coloca en la boca y de esta manera se puede llevar a cabo así el sexo oral sin riesgo. También sirve para las relaciones sexuales entre mujeres. Hay también campos de látex que ya vienen fabricados en las farmacias, que son un poquito más grandes, un poquito más rígidos, que son como los ideales para poner entre medio de las dos vulvas cuando las mujeres tienen relaciones sexuales. Esos son, la verdad que son un poco complicados de conseguir porque no todas las farmacias lo tienen, uno no puede ir a un kiosco a comprar un campo de látex porque no los venden y no son tan económicos como un preservativo. Entonces yo lo que les sugiero a las chicas lesbianas que tienen relaciones sexuales, que fabriquen el campo de látex con un film de cocina. Entonces, con el film de cocina lo enrollan varias veces, las veces que consideran necesario, 3, 4 veces, del tamaño que ellas consideran. Entonces, ese film se pone entre medio de las dos vulvas y de esa manera tienen relaciones sexuales sin riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, lo ideal en un adolescente es que utilice doble método anticonceptivo. El preservativo no puede faltar nunca, ¿sí? Y a eso siempre conviene agregarle algún otro método más. Ahora vamos a ver cuáles son las diferentes opciones. ¿Por qué? Porque cuando falla uno tienen el otro. Como dijimos, ninguno es 100% efectivo. Pero la realidad es que yo hasta el momento, en los años que tengo de ginecóloga, no escuché una mujer que haya utilizado o que esté utilizando dos métodos anticonceptivos que haya quedado embarazada. Utilizando dos métodos anticonceptivos es más raro que mono verde quedar embarazado. Casi no hay posibilidades porque si falla un método tenemos el otro que nos está respaldando. Bueno, ¿cuáles son los métodos que conocemos? Están los métodos naturales, ¿sí? Que los métodos naturales no son para nada recomendados. ¿Por qué? Porque no son muy seguros, no son muy efectivos. Si decíamos que los métodos anticonceptivos que conocemos tienen entre un 99 y un 99,5%, el porcentaje con estos baja muchísimo, a casi la mitad. Tenemos el método de la temperatura, que uno se toma la temperatura axilar y la temperatura rectal, y se dice que cuando hay una diferencia de 1 grado entre la temperatura axilar y la rectal, uno está en el momento de mayor fertilidad. Pero bueno, puede variar, el termómetro puede funcionar mal, justo tengo un resfrío, la temperatura no es exacta, entonces no es para nada recomendable. Lo mismo que el método del moco, del cuello de la vagina, ¿no? Que cuando está más filante, que uno lo pone así entre los dedos y se forma como un moco que no se corta,
es el método, es el momento, perdón, donde uno tiene mayor fertilidad. Pero lo mismo, puede haber algún germen, alguna bacteria que esté alterando ese moco, entonces tampoco es un método muy seguro ni recomendable para utilizar. ¿Cuáles son los recomendables? Bueno, tenemos varios. Una de las opciones, dentro de los métodos que tienen hormonas, tenemos las pastillas anticonceptivas. Hay muchos tipos de pastillas anticonceptivas. Siempre antes de utilizar un método hormonal conviene que hagan una consulta al ginecólogo. En general, las adolescentes, la mayoría son pacientes sanas que no tienen enfermedades, pero hay algunas enfermedades particulares que contraindican las pastillas anticonceptivas. Entonces siempre conviene hacer una consulta con el ginecólogo. Ya les digo, cualquier médico ginecólogo está capacitado para hacer una consejería en anticoncepción. Entonces ir para que el médico le aconseje si realmente puede o no utilizar ese método anticonceptivo. Hay dosis que también de las drogas que llevan estos anticonceptivos que son adecuados para las adolescentes. Entonces lo ideal es que tomen las pastillas anticonceptivas que son adecuadas para las adolescentes. El Ministerio de Salud brinda en forma gratuita pastillas anticonceptivas adecuadas para las adolescentes, que son, por ejemplo, estas que tenemos acá, que vienen 21 comprimidos, se toma uno por día, todos los días, siempre al mismo horario, hasta terminar la cajita. Cuando se termina la última pastilla, se descansa 7 días. En esos 7 días va a venir la menstruación y ya después la menstruación no importa, haya terminado o no haya terminado, se vuelve a comenzar otra cajita, una por día, todos los días, siempre al mismo horario. Las hay también de 28 comprimidos, que en vez de descansar sin tomar esa semana, se toma estas que se llaman de placebo, que no tienen nada, pero están puestas para que uno no pierda la costumbre de tomar la pastilla todos los días. Entonces, en este caso, que son 28 comprimidos, cuando uno termina la última pastilla, comienza con la otra cajita. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber de estas pastillas anticonceptivas? Que cuando uno empieza la primera pastillita no cubre inmediatamente, ya no empieza a funcionar como método anticonceptivo. Tenemos que darle un tiempo para que empiece a actuar. En general, a los 7 días ya está uno cubierto con el método anticonceptivo. Pero nosotros le decimos que por las dudas las adolescentes el primer mes se cuiden más que nunca. Igual siempre le aconsejamos que aparte de las pastillas anticonceptivas, utilicen el preservativo, ¿sí? ¿Por qué? Pero algunas me dicen, bueno, doctora, pero mi novio me dijo que está conmigo y no está con nadie más. Bueno, yo les digo, por ahí está con vos y no está con nadie más. Perfecto, buenísimo. Pero vos no sabés con quién estuvo antes, y esa persona que estuvo con él, con cuántos más estuvo. Entonces, no es solo con quién está ahora, sino con quién estuvo antes, que son cosas que hay que tener en cuenta también, ¿sí? O algo que también, por ahí vienen al consultorio y me dicen, no, pero yo estoy en una relación estable. ¿A qué llamamos relación estable? Se considera relación estable cuando pasaron más de 2 años de relación. Ahí es una relación estable. No, hace 3 meses que estoy en una relación estable. Bueno, eso no es una relación estable, me perdonás. Pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que recalcar, ¿sí? Bueno, ¿qué otros métodos anticonceptivos tenemos? Tenemos, como habíamos hablado anteriormente, las inyecciones, que se aplican una vez por mes, todos los meses, siempre al mismo día. Por ejemplo, si la menstruación me viene el 3 de agosto, todos los 3 de agosto, septiembre, el 3 de octubre, el 3 de noviembre, me voy a aplicar la inyección. La menstruación de a poquito se va a ir corriendo y va a quedar como en el medio de entre inyección e inyección. Estas inyecciones son prácticas para aquellas pacientes que se olvidan de tomar las pastillas todos los días, porque la aplicación es una vez por mes. Las hay también cada 3 meses, pero para las adolescentes lo ideal son aquellas que se aplican una vez por mes. Para algunas pacientes que tienen algunos problemitas a nivel hepático o alguna cosa en particular, que no puedan tomar las pastillas anticonceptivas o que utilizan, por ejemplo,
medicación psiquiátrica o para epilepsia. En algunos casos nosotros recomendamos las inyecciones en lugar de las pastillas anticonceptivas. Tenemos también los parches, que son como una especie de stickers que se pegan sobre la piel, se pueden pegar en el abdomen, en el muslo, en el hombro. Se aplican una vez por semana, se van recambiando y no se vuelve a poner en el mismo lugar esa misma semana. Por ejemplo, si esta semana lo utilicé en el abdomen, la semana que viene va a convenir que se utilice en el muslo o en el hombro, ¿sí? Y después se descansa una semana. O sea, a ver, por favor, me parece que se encendieron de vuelta los micrófonos, les pido que gracias. Entonces, bueno, como dijimos, una por semana durante 3 semanas y descansamos una semana sin el parche. En esa semana es como si fueran los placebos de las pastillas anticonceptivas. Descansamos y va a venir la menstruación. Y a la semana siguiente volvemos a colocar uno por semana. Bueno, esto también es práctico para algunas chicas que, por ejemplo, se olvidan de tomar las pastillas anticonceptivas, no quieren pincharse porque la inyección le da impresión. Tenemos esta opción también, que es acordarse una vez por semana, ¿sí? Que es mucho más fácil que todos los días. También le indicamos para algunas pacientes que tienen algunos problemitas de salud que no pueden tomar pastillas, también el parche es otra buena opción. Después tenemos el anillo vaginal, ¿sí? Que por las dosis que tiene de hormona por ahí no es la primera opción para un adolescente, pero siempre decimos, antes que nada, algún método anticonceptivo es mejor, porque siempre lo comparamos con el riesgo de un embarazo, o algunas pacientes vienen y me dicen, no, doctora, pero mitos que también existen, las pastillas anticonceptivas engordan, no engordan, las dosis que vienen ahora son tan bajitas y tan chiquitas que casi no traen efecto sobre el aumento de peso, que eso también es importante, ¿sí? Pero yo siempre les digo, siempre engorda mucho más un embarazo que una pastilla anticonceptiva, si vamos al caso, aunque no engordan, ¿sí? Porque algunas tienen hasta incluso un efecto diurético que hace que uno vaya eliminando un poquito de líquido, algunas ayudan con la piel, con el acné, ayudan el pelo, entonces tienen muchos beneficios también más allá de la anticoncepción. Bueno, volviendo al anillo vaginal, ¿de qué se trata este anillo? Es un anillo de silicona que se hace como una forma de 8, así como habíamos visto el preservativo femenino, bueno, y se introduce adentro de la vagina, con los dedos hasta donde entre, no se cae, y ahí queda durante 3 semanas. Se tiene relaciones sexuales con el anillo vaginal, no pasa nada, el anillo no sale, ahí queda, ¿sí? Y pasadas las 3 semanas se engancha con 1 o 2 dedos y se saca, ¿sí? Como un tampón, como una especie de tampón. Se descansa una semana y después se vuelve a poner la semana siguiente un nuevo anillo vaginal. Realmente es muy práctico también, sobre todo para aquellas pacientes que se olvidan de tomar las pastillas anticonceptivas todos los días, es recordar de colocarlo y sacarlo una vez por mes. Bueno, y ahora vamos a derribar otro mito, la pastilla anticonceptiva de emergencia o lo que se llama la pastilla del día después, que muchos lo llaman la bomba hormonal. Bueno, gente, quiero decirles que no es ninguna bomba hormonal, ¿sí? Tiene un poquito más de hormona que las pastillas anticonceptivas comunes, pero no es ninguna bomba hormonal, sino que es una herramienta que tenemos muy importante para prevenir embarazos, que se debe utilizar solo en emergencias y no como un método anticonceptivo, por el simple hecho que no es muy efectiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo esa pastilla anticonceptiva no quiere decir que no voy a quedar embarazada. Pero supongamos que una adolescente está teniendo relaciones sexuales solo con el preservativo, no está utilizando ningún otro de los métodos que vimos anteriormente, ni pastillas anticonceptivas, ni inyecciones, nada, y se le rompió el preservativo, bueno, tiene que ir a buscar esta pastilla anticonceptiva y tomarla lo antes posible. Cuanto antes se tome, más efecto hace. A medida que pasan las horas, va perdiendo efectividad, ¿sí? ¿Cuántas veces se puede tomar?
algunos dicen 2, 3 veces por año, no sé, he escuchado de todo. Se puede tomar las veces que sea necesario. Vuelvo a repetir, uno no lo recomienda como método anticonceptivo porque no es seguro que yo lo tome y no quede embarazada. Va a depender si estaba ovulando, si fue antes de ovular, si fue después de ovular, es más o menos efectiva. Entonces uno siempre recomienda el preservativo más alguno de los métodos que hablamos anteriormente, ¿sí? Pero si lo necesitan, lo tienen que utilizar. Lo que pasa es que yo les digo a las chicas, si vos necesitaste 3, 4 veces al año esta pastilla anticonceptiva, porque te estás cuidando para la miércoles, no te estás cuidando bien, ¿eh? Entonces, lo ideal es que no la tomen más de 2 veces al año porque se cuiden bien. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que si estaban tomando las pastillas anticonceptivas, una por día, todos los días, siempre al mismo horario, no se olvidaron ninguna, se rompió el preservativo, listo, no pasa nada. Embarazadas no van a quedar porque tienen el otro método que los protege. ¿Está bien? Bueno, y acá viene lo que para mí es la vedette como método anticonceptivo en las adolescentes. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda para los adolescentes los métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Qué quiere decir? Aquellos que duran un largo tiempo y que no dependen de la toma de la paciente. Que no va a depender de que se olvida, no se olvida, si lo tomó bien, no lo tomó bien, si se puso el parche, si se olvidó. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es lo que se llama el implante subdérmico, nosotros le llamamos así, muchas veces se conoce como el chip, ¿sí? En realidad es un implante de un método, de un material que parece como si fuese de plástico, digamos, se coloca con anestesia local por debajo de la piel, fíjense que queda así, que si uno lo aprieta se trasluce un poquito, pero una vez colocado ahí adentro no se ve. Y dura 3 años, que ese es el beneficio que tiene. Lo colocamos y por 3 años, digamos, nos quedamos tranquilos que es un método anticonceptivo muy, muy efectivo, que funciona muy bien. ¿Cuáles son los detalles que puede llegar a tener? Bueno, que con este método anticonceptivo no sabemos cómo vamos a menstruar. ¿Qué quiere decir? Puede ser que se menstrue normalmente todos los meses, en general viene menos cantidad de menstruación, pero esto pasa con la mayoría de los métodos hormonales, que es los que estuvimos viendo hasta ahora, tanto las pastillas, las inyecciones, los parches, el anillo, y también la menstruación disminuye en cantidad, ¿sí? Pero también puede pasar que durante los 3 años que dura este método, la menstruación no venga, no aparezca durante los 3 años. No viene porque no se forma, la menstruación es producida por una capita interna de adentro del útero que se engrosa todos los meses y se desprende. Lo que hace esta medicación es que esa capita se haga tan finita que no, a veces hasta ni se forma o se menstrue lo que es un flujito marrón, amarronado, apenas unas gotitas. No pasa nada que la menstruación no venga. Cuando uno saca el implante, la menstruación vuelve a regenerarse esa capita interna del útero y se vuelve a menstruar normalmente, ¿sí? También puede pasar, sobre todo en el primer año, que venga varias veces al mes y que sea un poco molesta, pero bueno, eso nosotros con alguna medicación adecuada la podemos ir regulando. Por eso los primeros del primer año hacemos controles un poquito más seguiditos para ver cómo van respondiendo, y después los controles son como todos los controles ginecológicos, una vez por año, ¿sí? Bueno, otro método de larga duración es el DIU, que los tenemos de cobre, que son los que venimos conociendo hace muchos años, y los que salieron en estos últimos años son los DIU con hormona. El DIU de cobre, tanto como el de hormona, se coloca adentro del útero. No es necesario, como se creía antes, que una mujer tenga que tener un hijo o un embarazo para poder colocarse el DIU. Se puede poner tranquilamente un adolescente que no tuvo hijos, puede colocarse un DIU, tanto de cobre como el DIU con hormonas, que lo que produce la hormona es parecido a lo que hablábamos del implante.
achica la capita interna del útero para que la menstruación sea muy, muy escasa, o prácticamente la menstruación o no venga durante los 5 años que dura un dispositivo intrauterino, un DIU, ¿sí? Tanto uno como el otro duran 5 años. El DIU puede durar un poquito más, a veces nosotros lo cambiamos a los 5 años por una mayor seguridad, pero hay algunos que pueden durar hasta 10 años, ¿sí? Se coloca con un dispositivo especial adentro del útero, como vemos ahí, y los hilitos quedan por dentro de la vagina. Después nosotros con un espéculo y una pincita especial lo retiramos en el momento que haya que recambiarlo o que la mujer decida buscar un embarazo. También son muy efectivos, hay que hacer controles cada 6 meses por ecografías para ver que no se corre, que esté todo bien en su lugar. Y lo bueno que tiene es, como hablábamos anteriormente, que no depende de la usuaria. Eso queda colocado ahí y durante el tiempo que dure el dispositivo estamos seguras de que es un método muy efectivo como anticoncepción. Lo que tiene el DIU de cobre, al contrario del DIU con hormonas, es que por ahí aumenta la cantidad de sangrado, al contrario de lo que habíamos visto con los métodos que tienen hormonas. Entonces las menstruaciones pueden ser un poco más abundantes y con un poquito más de molestias o de dolor, que en general con un analgésico se controlan bien, a diferencia del DIU de hormonas que muchas veces lleva a la mujer a que no menstrue durante los 5 años, o si lo hace, lo haga con una cantidad mucho menor de sangrado, y eso hace que si tiene dolores durante la menstruación, estos dolores van a desaparecer o van a ser muchísimos menores. Y por último, tenemos la ligadura de trompa y la vasectomía. ¿Qué significa esto? Son métodos quirúrgicos irreversibles, que no hay vuelta atrás. Que una vez que uno se realiza estos métodos, porque a veces vienen las pacientes al consultorio de fertilidad pensando de que se hicieron una ligadura y que tienen un moño y que uno puede desatar ese moño y volver la fertilidad a la normalidad. No. Tienen que saber que cuando uno hace una ligadura de trompas, lo que se hace es se quema y se cortan las trompas, ¿sí? Esto se hace a través de una cirugía que se llama laparoscopía. Esto en el hospital nosotros lo hacemos habitualmente, ¿sí? Se hace un pequeño cortecito en el ombligo, se hace 1 o 2 cortecitos a nivel de la ingle, un poquito más arriba para que ustedes se den una idea, y se introduce una cámara por el ombligo, y con unas pinzas especiales nosotros vamos viendo por un monitor, se queman y se cortan las trompas. En el varón, como suele suceder, todo es mucho más sencillo. En el varón, este procedimiento que se llama vasectomía, se realiza con anestesia local a nivel de la ingle. Se hace un pequeño cortecito en la ingle, se buscan los conductos por donde pasan los espermatozoides. En el varón pasa lo siguiente: los espermatozoides van por un tubito y el semen va por otro tubito diferente. Nosotros, el urólogo en realidad es el que hace este procedimiento, lo que hace es cortar el conducto por donde van los espermatozoides, pero el conducto por donde va el semen queda intacto. ¿Qué quiere decir? Que el varón va a eyacular la misma cantidad de semen que eyaculaba anteriormente, va a seguir teniendo la misma potencia sexual, va a tener la misma sensibilidad. Lo único que se corta es el paso de los espermatozoides, ¿sí? Entonces eso es importante también aclararlos, porque hay muchos mitos y creencias erróneas sobre la vasectomía o esta cirugía que se practica sobre el varón, ¿sí? Bueno, también vuelvo a repetir, es muy importante que una paciente que decida hacerse un procedimiento de estos esté convencido de que no va a tener más hijos, por lo menos a través de un método natural, ¿sí? Que tengan la decisión bien seguras. Una de las preguntas que surgen muchas veces: ¿a partir de qué edad un adolescente puede pedir
un método anticonceptivo o una ligadura de trompas o una vasectomía, por ejemplo. Con esto que habíamos visto de la autonomía progresiva y con el nuevo cambio de la Constitución, del Código Civil, perdón, a partir de los 13 años, aquellos adolescentes que uno evalúe que no tienen ninguna dificultad, digamos, en la comprensión, puede venir a pedir un método anticonceptivo y nosotros estamos en la obligación de brindarle un método anticonceptivo. También es importante que sepan los adolescentes que rige lo que se llama, ay, se me fue la palabra el secreto médico profesional, perdón. El secreto médico profesional, ¿qué quiere decir? Que si el adolescente a nosotros nos pide que nosotros no contemos a los mayores que ellos están teniendo relaciones sexuales, porque bueno, nosotros siempre aconsejamos de que traten de abrirse a la familia, que nadie mejor que por ahí los familiares que lo acompañan, que lo van a poder aconsejar o decirle, pero bueno, cada situación es particular y hay adolescentes que dicen, no, mira, yo estoy teniendo relaciones, no quiero que mi familia se entere, por favor. Bueno, nosotros tenemos la obligación de mantener el secreto médico profesional y de brindarle el método anticonceptivo que nos están pidiendo, ¿sí? ¿Qué métodos anticonceptivos pueden utilizar a partir de los 13 años y no necesitan ningún tipo de consentimiento ni nada? Bueno, cualquier método anticonceptivo, a excepción de las ligaduras o la vasectomía, ¿no? ¿A partir de qué edad tienen legalmente la posibilidad de pedirlos? A partir de los 16 años pueden pedir una ligadura de trompa, pueden pedir una vasectomía y no necesitan más que el consentimiento firmado para solicitarla, y uno tiene la obligación también de brindarles. Por supuesto que, bueno, en estos casos somos mucho más cuidadosos porque, como dijimos, somos conscientes de que por los métodos naturales no van a poder lograr un embarazo.